records. Y ¿dónde está esto? Ya, ahora ya, ahí está la pantalla. Perfecto. Entonces habíamos visto que el teorema de tres simetrías, lo que me dice es que si yo compongo tres simetrías, eso es una única simetría. Ya va a existir una recta D tal que la puedo escribir como esas tres. O sea, básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo tres rectas, entonces, voy a escribirle así, A, B y C, están todas pasando por un punto P en común, es un punto P en común. Tengo la recta A, la recta B y la recta C. Entonces, puntualmente lo que está ocurriendo es que si yo tomo un punto X aquí, ese punto X le corresponde un punto X', que va a ser el RA de X. ¿Sí? A este punto X' le va a corresponder un punto X2', que va a ser el RB de X'. ¿Sí? Y ese punto 2X' le corresponde un punto X3', que sería que va a ser igual al RC de X2'. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Y lo que dice la propiedad, es que va a existir, ¿ya?, una recta D tal que yo le aplico solo una simetría. ¿Sí? Entonces, digamos, y que pase por el punto P. Entonces, digamos, va a haber una recta D de esas características, tal que el X, que va a parar de aquí, a este X3', entonces, ese punto de ahí, ese X3', va a ser igual al R de un D aplicado al X original. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el teorema. ¿Ya? Ahora la demostración de eso es un poco tediosa, ¿ya? Y no aporta mucho en el sentido que es existencial, ¿no? Ahora sí, igual es un teorema bastante atractivo, porque lo que me está diciendo es que siempre tres simetrías, yo la puedo escribir como solo una. ¿Ya? Siempre la puedo escribir como solo una. Entonces esto me está diciendo que para escribir, digamos, una composición de mucha simetría, siempre la puedo reducir en la cantidad de funciones que voy a tener. ¿Ya? Entonces, digamos, esto tiene que ver, yo insisto con esto de presentación de grupo, ya tiene que ver con el concepto del largo de una palabra. ¿Ya? Entonces, siempre una palabra de tres elementos se puede reducir a una palabra de uno. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos sería como una letra, ¿ya? Entonces una palabra de tres letras siempre la puedo reducir a uno. ¿Sí? También es un resultado importante, pero ya eso es un poquito más técnico, ya ahí está más enfocado a la teoría de grupos. ¿No? Sin embargo, igual, digamos, va en esa dirección. La persona que hizo los apuntes es un algebrista puro, entonces por eso tan propiedades de esa naturaleza, más que propiedades geométricas, ya por la naturaleza del autor. Entonces, por eso, digamos, el apunte tiene esa forma de escribir. Y una propiedad importante que también viene del álgebra es que el conjunto de las rotaciones de centro P va a ser un grupo abeliano. Eso también es exactamente la misma naturaleza. Entonces, propiedad, yo voy a avanzar un poquito más rápido. Propiedad sea, vamos a escribir en GP, el conjunto de todas las rotaciones de centro P. Entonces, GP
con la composición es un grupo. Y ahí no es cualquier grupo, es un grupo abeliano. Entonces, misma idea. Entonces, digamos, a nosotros no nos interesa mucho la estructura de estos conjuntos, ¿no? Nos interesa más la geometría que hay detrás. Sin embargo, no está por demás, digamos, ver qué planos me van a generar estructuras de grupo. Entonces, la demostración es sencilla. Ya lo único que tienen que ver es que esta sí la pueden hacer. Entonces, esta demostración sí se puede hacer, a diferencia de las otras que eran un poquito más generales, porque trabajamos solo con simetría. Entonces, como son simetrías, son más sencillas de probar, porque están bien caracterizados. Entonces nosotros sabemos que una rotación de centro P es la composición de dos simetrías que los ejes se intersectan en un punto P. Entonces, digamos, a partir de esa propiedad se puede demostrar que eso de ahí tiene estructura de grupo. Y ahora lo que me quiero ir, para empezar a avanzar un poquito más en esto de las geometrías no euclidianas, la parte de traslación me la voy a saltar. Ya, siento que es demasiado y quiero avanzar en una dirección un poquito más, digamos, quiero dirigir el curso a las geometrías que realmente nos van a llamar la atención, ya que son un poco distintas. Entonces, para plano métrico, siempre el quinto postulado va a estar dando vueltas. ¿Sí? El quinto postulado va a estar dando vueltas. Entonces, en plano métrico, el quinto postulado Euclides puede cumplirse o no. ¿Ya? Entonces, en el caso de que se cumpla, la geometría se llama geometría euclidiana. Entonces, si se cumple, se denomina geometría euclidiana. ¿Y qué es lo que dice este quinto postulado de Euclides? Que si yo tengo un punto y una recta, un punto que pasa por fuera de una recta L, entonces existe una única recta M que es paralela a L, ¿sí? Y que pasa por el punto P, Entonces, digamos, ese es el quinto postulado. Que no se cumpla significa que no existe, o todas las que pasan son paralelas. ¿Ya? Entonces, si no existe tal recta, el plano se denomina plano elíptico. Y si todas las que pasan son paralelas, entonces el plano se llama esférico. ¿Sí? Perdón, hiperbólico. Elíptico hiperbólico. Entonces, si todas las que pasan, todas las rectas son paralelas, se denomina hiperbólico. Entonces, la dirección que va a tomar el curso en este último tramo son estudiar estos dos planos, el plano elíptico y el plano hiperbólico. ¿Ya? Plano elíptico y el plano hiperbólico. En ambos tienen aplicaciones, digamos,
bastante particulares, ¿no? Bastante particulares. Así que ahí vamos a ir viendo cuáles son las propiedades. Este de aquí deberían conocerlo bien porque, digamos, es cómo se comporta la geometría de la esfera. ¿Ya? Entonces, la esfera no van a existir rectas con esa característica. Ya no van a existir rectas paralelas. ¿Sí? Siempre las rectas se van a intersectar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, piensan en una esfera, ¿ya? En una esfera, si ustedes dibujan dos rectas van a ser arcos de circunferencia máxima, siempre se van a intersectar. Entonces, si yo dibujo esa circunferencia y esa circunferencia, siempre se van a estar intersectando, ¿ya? Por lo tanto, no van a existir las rectas paralelas, porque van a haber intersecciones. Entonces, ese es un primer ejemplo, ¿ya? Y la hiperbólica es un poquito más sutil, ¿ya? No sé si ustedes han visto el ejemplo quizá en cálculo 3, ¿cómo se llama? El de la silla de montar, ya ese nunca me queda bien el dibujo, pero digamos es algo así. No, nunca me queda bien el dibujo, ¿ya? Que es el, la silla de montar. Ese es un ejemplo de plano hiperbólico, ya donde todas las rectas van a ser paralelas, ¿ya? Entonces ustedes tienen que, si buscan algún dibujo en internet, porque el dibujo, digamos, nunca me sale bien, podrían entender también qué significa este concepto de acá, que algo sea una recta. ¿Ya? Ese es un poquito más sutil, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la curvatura de la superficie. Entonces, definir algo de esa manera no es sencillo. Pero digamos, esos son los ejemplos en los que me quiero enfocar. ¿Ya? Entonces, estudiar un poquito la geometría de cada una de esas superficies. ¿Sí? Y digamos, y esa va a ser la dirección que va a tomar el curso. Entonces, en la siguiente sesión vamos a empezar a estudiar lo que es el plano elíptico, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Y también me gustaría hacer algunos estudios ya de ciertas pinturas que están enfocadas en estos tipos de planos, ¿ya? O sea, aplicaciones, digamos, al arte. ¿Ya? Entonces, hay pinturas bastante atractivas, ¿ya? Que trabajan en plano hiperbólico en particular. No sé si alguien tiene dudas, voy a dejar la clase hasta acá.